Celuloide. La otra perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. Cerca de la entrada de Tannhausen. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. La otra perspectiva. Celuloide. 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 ¿Pasta de chorizo? Vamos con la maciza. ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza. Yo soy Edgar Meritano. Y yo, Roberto Uribe. Así es, estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y antes del chorizo, quiero dar algunos anuncios parroquiales. Entonces, pues el primero es que tenemos algunos cambios. Live, por ejemplo, pues creo que lo vamos a enfocar justamente en la interacción y esto. Entonces, cuando vayamos live, entremos directo a la acción, o sea, el chorizo y demás, sin el intro, y ya después cuando escuchen el escuchen el podcast o vean el video podcast, pues ahí ya van a tener el intro y el outro, para que pues obviamente tengan la experiencia completa. Entonces, pues bueno, eso es uno. Y dos, pues el otro elefante en la habitación, el que no es naranja, el de, pues estamos aquí ahora en sábado, y pues a lo mejor dicen, bueno, pero era miércoles, sábado, ya saben que somos el podcast itinerante. Entonces ahí estamos trabajando en 2 horarios, pues también díganos cuál es el que mejor les gusta, o si dicen, ¿saben qué? Pues a mí me da igual porque yo los escucho en diferido, entonces, pues bueno, también eso nos interesaría saber. Pero si nos escuchan en vivo, si el sábado a las 10 les gusta más, o el miércoles a las 8. A las 8, sí. O a las 10. Exacto. ¿Qué prefieren? ¿Desayunar cine en sábado o cenar cine en miércoles? Exacto. Díganos Así. ustedes cuál es su preferencia de celuloide. ¿Amanecer con nosotros el sábado? Es una buena opción. Sí, sí, sí. O dormir con nosotros el miércoles. Ahora abriremos la parrilla con un poco de chorizo. Así es esto del cine y de la tertulia. Y pues bueno, el chorizo está bueno esta semana porque pues algo que nosotros ya habíamos comentado hace algunos ayeres, pero que se confirma hoy, que transforma a un villano en héroe porque pues resulta que Hollywood está en quiebra. No le es sostenible, resulta que no es negocio hacer películas de $200 millones para ganar 50. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Cómo Pero podía saberse? ¿Cómo podría no es saberse? como si ya hubiera pasado antes. Oh, espera, pero sí. De hecho, hablamos de ello con Heaven's Gate, ¿Sí? de uno de mis directores favoritos, Chimino, que la reventó, pero al menos su película sí era buena, güey. O sea, sí dices, bueno, está bien, ahí se nota que sí se mamó. Pinches tomas en el puto desierto, cabrón. Tiroteos ahí, pues cámara, güey, se gastó el varo. Pero, pues no mames, con estas madres que dices, pues ¿en dónde quedó eso, güey? No será lavado de... Mejor no digo nada, güey, porque vamos a entrar en aguas turbias. Y antes de entrar en este tipo de aguas, también preguntarnos, ¿no? Porque justamente hace un par de, tal vez ya años, o sea, un año, ya casi para 2, hubo esta huelga de artistas, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Y de repente uno se pregunta, es como que, ok, pero lo que estamos viendo ahorita en el cine está hecho por inteligencia orgánica, ¿no? ¿En serio la necesitamos? Teoría, güey. Porque también yo siento que es otro de los asegúnes. O sea, también hay muchas cosas. O sea, y también la otra es que, pues, es un silo. O sea, es una industria completamente hermética, cerrada y elitista, güey. Y que luego es un elitismo, pues, como todo elitismo, que dices, pues, no está basado en el talento, como dirían. Un poco como la meritocracia que nos han vendido, pero bueno, de nuevo, estamos entrando en aguas fuera de celuloide. Celuloide. Sí, Un saludo a exactamente, todos los pero que nos escuchan. uno de los mayores indicadores es justamente despidos masivos en Disney y que poco a poco Discovery pues está echando para atrás, ¿no? Así como que, oigan, y si nada más me quedo con HBO, Creo que no ¿qué es lo que necesito tanto.
Ajá, creo que no necesito todo Warner, o sea, si me quedo nada más con HBO. Y la verdad es que a mí sí me gustaba el nombre de HBO. O sea, es así como Ya no me molesta tanto, se puede llamar ya no me HBO, molesta ¿no? tanto, ¿no? Entonces, pues vemos esas señales y pues justamente los aranceles de Trump a las películas extranjeras, pues ese dinero se lo quiere inyectar a Hollywood. Bueno, lo quiere inyectar allá a Los Ángeles porque el punto es que quiere que ese dinero se quede en los Estados Unidos. Y pues estamos viendo patadas de ahogados de la industria porque están haciendo otros estudios, digamos, en Nebraska, en otros estados de la Unión Americana, como para rescatar este barco Industria. que pues ahorita está echando agua. Que también habría que analizar el por qué tenemos que tener películas que dicen, o sea, por qué está, bueno, sí sé por qué, vaya, sabemos que es un mundo extremadamente competitivo y el neoliberalismo a ultranza, de pues entre más le aviento varo, mejor es. Sin embargo, pues es también, o sea, pues, películas de 300 y tantos millones es como, pues no mames, güey, o sea, vamos a irnos al Señor de los Anillos y su época y los efectos que tiene, güey. O sea, lo que hablamos el otro día de, hay efectos muy buenos y no se o sea, no se gastaron, creo que ni el 10% de eso, güey. Bueno, pone que el 10% de eso, pero en toda la película, no nada más en los efectos. Entonces también de repente es como pues ahí hay un pedo como de percepción de, pues, ¿por qué cobras tanto, güey? O sea, vuelvo a lo mismo. Para mí me sorprende porque dices, ¿en dónde está? Porque no se ve, güey. Claro, los actores y actrices, directores, Sí, sí, también sí. se va un cacho, pero aún así es como, Y, ¿A y, dónde se está yendo ese dinero del presupuesto? Porque claramente en efectos especiales no. y luego tenemos el ejemplo de El Eternauta, que es una serie con calidad de cine que costó una centésima, costó nada Sí, sí, comparado costó. con los presupuestos que manejan. Y nos recuerda que para contar buenas historias no se necesita dinero, o sea, se necesita creatividad. Y sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, pero eso es lo padre de nosotros como sociedad, que nos autorreciclamos. Entonces no es qué cuentan, sino cómo lo cuentan, ¿no? Ya nos podríamos meter en historias de narrativa, ¿no? Y realmente hay como 12 o 15 tópicos y ya, ¿no? Entonces, de ahí cómo hemos transformado y revolucionado esos 12 tópicos, igual que la darlos de música. ajá, O sea, nada más hay una limitada número de notas, hay un 16 tropos según Aristóteles, si no me equivoco, entonces, pues bueno, siempre hay cómo mezclar y así hacer cosas interesantes. Y cómo cambiar la sintaxis, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que nosotros buscamos en el cine? A lo que vamos al cine es a obtener una buena anécdota, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Una buena historia. Tienen que contar una historia que nos llegue de alguna forma. Y entonces, pues bueno, como todo se divide en géneros y lo vamos buscando de esa forma. Si voy al horror, a ver horror, quiero que me asusten. Si veo comedia, quiero que me hagan reír. Si veo acción, pues quiero mandraques, ¿no? O sea, golpes, escenas acá locas, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Si voy buscando algo un poco más clavado y más concienzudo, ¿no? Pues voy buscando un poco más de cine de arte. El problema es cuando justamente se desbordan estos géneros, cuando la intención de la historia no es contarte una buena historia, sino, por ejemplo, contarte una agenda. Vamos, cuando se van desvirtuando las cosas en ese sentido. Y entonces vienen los problemas verdaderamente graves, ¿no? Donde podemos ya observar eventos justamente como el que vivimos el año pasado, ¿no? De Emilia Pérez, ¿no? Donde dices como, "Ah, compadre, no, ¿eh? O sea, ya de plano esto sí, no es cine, ¿no? O sea, nadie lo estaba buscando, nadie lo quería. Y pues bueno, ¿dónde están los criterios y quién los está estableciendo? Porque claramente las personas que dan la validación oficial no están haciendo su chamba, ¿no? O sea, la crítica, ¿no? Los premios, etcétera, pues sí lo dejó en evidencia el año pasado, ¿no? También el público hace valer su opinión en la taquilla, ¿eh? Es contundente por completo. Blancanieves. ay, Sí, no, se avecinan dos grandes desastres, ya los vemos venir como iceberg en alta mar, ¿no? O sea, viene Cuatro Fantásticos que de plano están diciendo que, híjole, barrio, ¿no? O sea, están hasta fingiendo ya la Demencia. taquilla. Fingiendo No, no, demencia, güey. están el número de taquilla así de, oye, así como cuando te preguntaba a tu mamá, ¿hiciste la tarea? Sí. O sea, sí, en general sí. Ajá, exacto. Y por supuesto Superman, ¿no? Entonces va a haber un duelo de mancos, ¿no? Entre... sí, porque justamente hablando de Superman, como niño
que se le olvidó la tarea y a última hora es así de, ¡ay, la cartulina! Pues esta semana entró en grabaciones. No mames. Pero se estrena como la otra, ¿no? O sea, es Sí, como exactamente. Van a llegar y para van a la aplicar la de, maqueta, ¿qué era güey. para hoy? Es para la maqueta, puta. Póngame al final, maestra, ahorita la acabo. Exacto. No Sí, sí, mames. sí. No No, mames, niño. entonces, bueno, no, o sea, se avecinan grandes desastres al respecto y también hemos atestiguado otros tantos, ¿no? Por ejemplo, en televisión a Acolyte, ¿no? Que después vino a Andor a a salvar tu safe face, dicen los gringos, ¿no? A salvar la cara, pero pues, bueno, no, o sea, sí estamos en tiempos asiagos, ¿no? Cinematográficos, no sé qué opinen ustedes, estimados celufans, ¿qué esperan del cine? ¿Qué les ha dado? ¿Y cuáles son las últimas cachetadas que les ha metido la cinematografía? También es el tema, creo que, o sea, de las fórmulas y pues claro, o sea, es algo que repetimos también constante, sí, es un negocio, ciertamente, y tiene que ser redituable. No, pues no es un negocio. Sin embargo, también el tema es de, bueno, pues acá como también es un arte, creo que es donde está el truco y que se repitió al hartazgo, pues la fórmula, incluso pues, que le pasó a Marvel. O sea, Marvel empezó a proponer y después entró en la fórmula y empezó a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo y cayó. ¿Y por qué lo digo? Porque ahorita también con el tema de los live action, justo en algún episodio por ahí estábamos hablando de una serie de anime que me gusta mucho, que se llama Cells at Work, que es de este cuerpo inmune, ¿no? Bueno, de este sistema inmune del cuerpo, pues van a hacer live action. Y ayer estaba viendo el tráiler y como al principio dije, no lo sé, pero lo vi y dije, pues no es lo mismo, o sea, le dieron un giro por ahí interesante y dije, es que es eso, güey, o sea, Pues no lo cambia el traduces. lenguaje. Cambia el lenguaje, pero también vamos a experimentar, vamos a jugar, güey. O sea, me soy cagado porque, pues, por ejemplo, te presentan la endorfina como una samba, como samba. Que te dije, güey, o sea, qué cagado. No es exactamente igual que el anime. El anime te lo ponen diferente. Ajá, sí, está poca madre, véanlo. Creo que sale pues, justamente el siguiente viernes, que justo es mi cumpleaños, entonces es buen regalo de cumpleaños, sale Cells at Work Live Action. Ya les estaré ahí comentando qué tal. Pero vaya, sí se puede, solo que es el tema de no es una fórmula, o sea, no se acercaron con voy a hacer lo mismo, pero con personas. O sea, es como, Claro. ajá, güey, pero no. O sea, sí, pero no. Y por otro lado, como parte del chorizo, la que sí está triunfando, aunque con sus detractores, por supuesto, y todo, es Lilo y Stitch. Al parecer también vino a salvar el año de Disney. Vamos, no sin consecuencias, obviamente, pero todo parece indicar que Lilo y Stitch es hasta cierto punto decente. Yo no la he visto, pero sí le he preguntado a fans acérrimos de Lilo y Stitch que me han dicho, o sea, ah, pero sí está buena, sí la disfruté, sí me gustó. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, no todo es horrible para Disney, pero pues sí la mayoría. No lo sé, porque también vi los comentarios del hijo del director de Blancanieves, de la nieta de Walt Disney, entonces dices, híjole. Y digo, ya no es para seguir pateando al animal en el río de la calle caído, entonces tampoco, pero vaya, o sea, también, pues está bien, todas las empresas van a hacer eso, se ven en problemas, van a despedir gente. Ahora bien es, bueno, pues pueden hacer también un cambio, empezar a invertir en los circuitos En otras cosas. independientes y ver, pues en circuitos independientes, saber, mira, ese güey O en guionistas. porque la propiedad intelectual la tienen, exacto, en guionistas, pero en otros colaboradores. Pero volvemos al tema del silo, de este lugar cerrado donde casi estado de secreto. Y es de, bueno, se entiende por la propiedad intelectual, pero también hay que traer sangre nueva. Y sobre todo también creo que, o sea, varios desastres, nuevamente lo voy a insistir, vienen de la mano de una agenda que evidentemente el público no quiere, ¿no? O sea, que no está dispuesto a darle su dinero a ello. Tal fue el caso de Blancanieves, ¿no? Es contundente los números. Creo que le fue mejor a la de Hallmark. Ajá, exacto, sí, exactamente. Básicamente a cualquiera, Bob, o sea, si tú hicieras un corto hoy y te costara 30,000 pesos y le sacas 10,000, te va a ir mejor que Blancanieves porque no vas a perder 400 millones de dólares, Sí, claro. ¿no? Entonces, Este, si hacemos una función del corto de Borre y vienen 10 personas y cada una paga su boleto, te va a ir mucho mejor que Blancanieves. Es que estamos hablando de un hoyo negro de dinero faraónico, completamente fuera de proporción. Que nuevamente, regresando al tema de Lilo and Stitch, a lo mejor Lilo and Stitch le va bien, pero se usa eso pues para tapar el otro hoyo que es infinito, ¿no? O sea, que el sí, plano sí, sí. no lo está logrando, ¿no? Oigan, y pues la que se desmarca de su amistad es Taylor Swift.
de la esposa de Ryan Reynolds, o sea, de esta Blake Liberty, porque pues ya la querían embarrar en este caldo que cada vez es más grande y más ¿Es grande y espeso? más grande y más espeso, justamente todo lo que ha salido de esta relación y que por lo visto eran o son una mafia bastante fuerte, entonces que se está destapando justamente con esto de romper el círculo, que ahora Taylor Swift, que era muy amiga Blake Lively. de Blake Liberty, dice, ¿saben qué? Yo me cueso aparte. La eliminó de redes, salió a dar una declaración de que pues sí fueron amigas mucho tiempo, pero que sus valores no son compartidos. Esto le impactó a su marca de perfume y de ropa. Y por otro lado sale la ex esposa de Hugh Jackman a decir que la amistad de Hugh Jackman con Ryan Reynolds arruinó su matrimonio, ¿no? Porque ahí Ryan Reynolds le empezó a decir, güey, pues tu esposa es 10 años más grande que tú todavía tienes mucho que dar, rejuvenécete, ponle el cuerno con tu otra protagonista de otra película, puedes revivir tu carrera, güey, o sea, no estás muerto y pues. Cámara. O sea que Deadpool y Wolverine se hicieron chiles en la vida real. Es correcto. Órale. Pero Wow. más como Y cada vez empiezan a salir más cosas. Hay cosas que no son ciertas, hay cosas que Sí, los qué medios bueno. exageran, pero las declaraciones son las declaraciones. Y en el caso de Taylor Swift, como de la ex esposa de Hugh Jackman, pues salieron a dar la cara y podemos ver que eran muy amiguitos todos, ¿no? O sea, hay los videos que estaban ahí en los partidos de Kansas City, así Ajá. sentaditos en su palco muy cuates. Y pues bueno, Todos cambiando en a el avión otros. de Taylor Swift. Exactamente. Sí, güey, vamos al Oxxo. Vamos al Oxxo en el avión de Taylor Swift, apoyando el cambio climático. La verdad, yo también me desmarcaría de Taylor Swift, ¿eh? O sea, no me cae tan bien y todo, pero esta es una opinión personal. Sí, sí, sí. Ella sabe cómo hacer su negocio y pues lo está haciendo y dijo, esta mujer perjudica mi imagen, no quiero que perjudique mi negocio, entonces mejor cada quien Es por lo como, saco. como chisme de secundaria, ¿no? Así, ya no le voy a hablar a ella. Sí, sí, sí. Le estoy aplicando la ley del hielo pero a nivel corporativo, güey. a nivel corporativo. No, pero sí está cabrón, pero pues, Y pues la cámara. que entra a faena este fin de semana, pues es Bailarina, la obra inspirada, o bueno, dentro del mundo de John Wick, de esta asesina imparable interpretada por esta mujer bella, Ana de Armas. Ana de Armas, gracias. Te Eh, enviamos un gran saludo, querida Ana de Armas, donde quiera que sí, estés. y pues esperemos que tu película se sostenga. Sí, al parecer he leído un par de críticas al respecto y justamente hablan de que como es un spin-off no se sostiene sin Johnny Wick. Yo no lo he visto en lo personal, tengo que verla, me interesa el género, me gustan las de Johnny Wick, pero a ver si sí logra Bailarina ser un buen standalone, ¿no? O sea, aguantar por sí misma sin la necesidad de todo lo demás, ¿no? No es imposible. Ya le pasó, por ejemplo, a Gato con Botas. Gato con Botas, ambas películas de Gato con Botas han sido extraordinarias. El último deseo Sí, Sí, y sí. logran separarse del El mundo de mundo de Shrek, Shrek. ¿no? Lo suficiente y bien. O sea, no es que sea algo imposible, no es fácil de tiene lograr su truco. exacto, cuando viene de otro universo, ¿no? En ese sentido podríamos hablar, por ejemplo, de Andor, que sí vive en la galaxia de Star Wars, pero ni siquiera hay Jedi, ¿no? O sea, no es un Jedi en toda la serie, ¿no? Es la que se me ocurre, ¿no? O sea, como estos spin-offs que sí logran sostenerse por sí mismos. Entonces, bueno, En su vamos a ver momento. el caso de Bailarina, a ver qué tal le va. Por ejemplo, en su momento de la saga de Jason Bourne, hubo una sin Jason Bourne, y de plano es muy mala con Jeremy, con Sí, Hawkeye. con ¿Sí? Hawkeye. Ajá, Jeremy Renner. exacto. Jeremy Y de Renner. plano sí es como, no es mala película, pero de hecho a esa le No es pesó mala, es el nombre en el cartel Sí. de Jason Bourne, porque pues no, o sea, no, como que no pertenece, no cuaja en el universo, y le hubieran puesto otro nombre, así Agente Especial X, listo. Lo lograba muy bien. Pudo haber sido. Como lo que le pasó a Triple X sin Vin Diesel y pusieron a Ice-T, no se Exacto, sostiene. sí.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues a ver, Bailarina, no se ve mala la película. Y claro, también, ¿qué estamos esperando de ella? O sea, queremos ver mandrakes, pues, como Johnny Wick, que le Sí, pega a sí, sí. todo el mundo, que le Y pega así balacea a hasta todo el mundo. Y balacea a todo el mundo y ves que no la puedes tirar, güey. O sea, y vemos como una muchachita de 60 kilos puede acabar con un ejército de obvio. 1000. Claro, eso está bien, eso es canon siempre. Entonces, bueno, a ver, yo sí le voy a dar una oportunidad a Bailarina, a ver qué tal. Por supuesto. Y pues, a ver. Y hablando del género, Misión Imposible Last Sentence, o sea, la última de Misión Imposible, yo ya la chequé y es terrible, me encantó, ¿no? O sea, me gustó mucho, pero la verdad es que tengo un sesgo, ¿no? Y creo que la película apela a este sesgo porque sí va muy autorreferente con la nostalgia de todas las demás películas de Misión Imposible, que ya estaríamos cumpliendo casi 30 años de Misión Imposible. Estamos a nada de cumplir 30 años desde la primera película y tiene películas buenas, películas malas, películas X, pero creo que es un buen cierre para la saga en todo caso, ¿no? Para esta saga de Tom Cruise. La verdad es que ya ni me acordaba de la película anterior de Misión Imposible, porque esta es como, o sea, va de la Continuación. mano, o sea, son Sí. complementarias, o sea, se queda la narrativa a la mitad, esta sería como una segunda parte. Ya ni me acordaba del plot original, era como que, ¿qué estaban ¿Por qué buscando? hacen eso? O sea, no es como el Señor de los Anillos, que obviamente va seguida, no, o sea, sí era como, ¿en qué estábamos? Y, spoiler alert, se trata de conseguir una serie de MacGuffins que tienen que, interactuar al mismo tiempo, ¿no? Es decir, vamos a conseguir este MacGuffin que nos permite entrar y conseguir el otro MacGuffin que nos va a permitir lograr llegar al siguiente MacGuffin para que ya armando un cubo Rubik ya todo ocurra, ¿no? Y de repente me perdió en su narrativa, ¿no? Porque era como, ¿qué hacían aquí? Estaban aquí, ¿qué iban a hacer? Y claro, es absurda por completo, como todas las de Misión Imposible, pero pues también, pues así es el género, ¿no? O sea, es parte del propio género, ¿no? Entonces, insisto, es mala película, a mí me gustó mucho, hay un sesgo aquí y o sea, pues ustedes juzguen, ¿no? La crítica le está dando con todo y no es para menos, no es que no tenga razón. Que también después de tanto es como, yo me acuerdo cuando salió la primera como, órale va, la segunda, órale va, la Esta tercera, es como la 9 y después así, otra de Misión Imposible. y ya nomás vamos a ver los gimmicks de Tom Cruise, ¿no? Ahora lo vamos a colgar de un edificio, lo vamos a aventar en paracaídas Vamos a ver con una cómo se rompe moto. el tobillo. Ajá, lo vamos a colgar de un avión. Porque señor, recuerde que ya no está para esos trotes. Lo hago, ay, bueno, está bien, lo hice. No, lo cual también hay que concederle a Tom Cruise, ¿no? Que hace Sí, todo el Sí, 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 que montaje sí, sí. sí, sí. la cabriola. Lo estoy Y, chingando un poquito ahorita, pues, pero sí. y mis respetos, porque a mí se me dificulta subir 3 pisos de escaleras, ¿no? Entonces, como que Romperte la pata y caminar 3 pasos y sí, güey. Exactamente. O sea, no cualquiera, ¿no? Entonces sí. Exacto, ¿no? Si a mí me dices, oye, sube ágilmente esas escaleras, no lo vamos a lograr. Pero bueno, creo que todas las películas se van reduciendo a la cabriola de Tom Cruise, la cual siempre es muy cinematográfica e interesante, pero es lo que sostiene la narrativa, la verdad, ¿no? O sea, siempre vamos Sí. entre cabriolas y McGuffins, ¿no? Pero bueno, si estamos dispuestos a verlo y entrar al cine a sabiendas de esto, probablemente hasta la disfruten mucho. Otra. Exacto. Oye, y ahora sí como tomando el puente de Misión Imposible, porque vamos a hablar justamente ahora en la maciza, vamos a hablar de alguien que ha participado en la mayoría, si no es que en todas, entregas de Misión Imposible, al lado de Tom Cruise, y nos referimos de Simon Pegg, este actor, comediante, guionista, etc, etc, etc. Si le ven cara conocida es porque es el papá de Steve en The Voice, que de hecho originalmente en el cómic, el creador quería que Simon Pegg fuera Steve, ¿no? Que fuera nuestro protagonista de The Voice, pero como los años no pasan en balde, entonces ahora le dieron el papel del papá, pero el personaje está basado en él y justamente en esta primera parte o en este primer cacho de lado de la trilogía del corneto. Uy, sí, es que, ¿cómo no hablar de esta trilogía? Creo que para mí recuerdo mucho que, pues bueno, el género zombie siempre ha sido un género que me ha gustado mucho, precisamente por el tema de las
como reflexiones a las que te fuerza y tema de la caída de la sociedad y cómo puede parecer tan frágil y cosas que parecieran de un apocalipsis zombie de repente las vemos en algunas partes del mundo. Entonces, estaba muy clavado en el tema zombie y de repente sale Shaun of the Dead. Y para mí fue como, ¿qué es esto y dónde estaba? O sea, sí fue como, no manches. Y fue increíble para mí, o sea, recuerdo que la vi como, y la vi ya en DVD, yo no la pude ver en cine, entonces la vi como 10 veces seguidas. Hasta que se rayó el DVD. Hasta que se rayó el DVD. ¡Ah! No, afortunadamente no. Chiquito, Más bien hasta que ya te hartas, que le regresas y llámate. Sí. como mis sobrinos viendo Frozen. Creo Ajá. que les ¡Otra vez! fue como 3 veces el DVD porque, pues, o sea, ya del uso se echaba a perder, pues, ¿no? Sí, sí. Y bien como lo dices, es un género de comedia zombie, esta primera parte del Corneto. Lanzada en el 2004, o sea, ya tiene 21 añitos Sí, la ya vio, película. ya tiene sus Sí, ayeres. ya es una adulta, En todo el mundo. ya tiene su DNI en forma, ya puede tomar en distintos bares. Y justamente nos rompe lo cotidiano de la vida urbana en Inglaterra, haciéndole un gran tributo al cine de George Romero. Nos Mira, mete en los zapatos de alguien que ya era un zombie, ¿no? O sea, que ya estaba en una rutina tan monótona, tan cotidiana, Tan, ajá, sí, aburrida, sin vida. que no nos damos cuenta. O sea, y aquí es donde entra lo primero, aparte de un humor inglés, de manual, ¿no? Muy O sea, es tú bueno. te lo vas a tomar en serio esta situación, aunque estemos El más en lo ridículo. absurdo, más absurdo. Mi escena favorita son estas dos secuencias, donde primero pues vemos la rutina del personaje antes del apocalipsis zombie. Y de un zombie, ¿no? O sea, vemos las manchas de sangre en el refrigerador, vemos la ciudad hecho un caos, y Y este ese, güey güey. sigue como Y nada. inmutado, es así. ahora, en su defensa, ya vivimos nosotros un fin del mundo, ¿no? Con la pandemia, que probablemente fue el fin del mundo más aburrido, ¿no? O sea, ¿qué haces? Tienes que retomar tu rutina. Digo, primero sí hay una contingencia y dices, no, sí, pero después fue un mundo en Crocs, ¿no? No sé ustedes, pero yo me la pasé en Crocs el resto de 2 años en Crocs porque, o sea, ahora imaginen, claro, las películas de zombies siempre apelan a el fin del mundo, ¿no? Por cualquier circunstancia, en una hipérbole poniéndole, pues, el regreso de los muertos, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya acabó el mundo y hay muertos y ya sobreviviste, te lograste apoltronar y todo? Tienes que seguir tu vida. Pero acá lo interesante es que es antes, o sea, vemos la transición es exactamente lo mismo, incluso se resbala con la sangre, es como, sí, güey, ¿no? No importa. Pero, o sea, el total atención al mundo que te rodea es como, es igual. Es un poco a lo que voy, o sea, en realidad, pues, terminamos haciendo exactamente lo mismo, Pero remoto. Pero remoto. la verdad extraño mucho la pandemia, ojalá vuelva a haber otra porque no me gusta salir de mi casa. Basamento no patrocina No ni se hace tiene las responsable. opiniones del doc, son solo de él. Gracias. Oigan, y pues justamente ya cuando cae en conciencia de que está este problema de los seres con Z, porque no decimos la palabra, es Discriminatoria. racista, discriminatoria, que de hecho eso viene relacionado a una secuela que está a punto de salir ya a nada, que también estamos bien emocionados, que es ahora 28 años después, que salió 28 casi después. 28 años después. Exacto. Eso pinta muy bien, así yo estoy con toda mi fe en esta secuela. Y perdón que me desvíe brevemente, también viene Tron adelante. Ares, ¿no? Sí. Sí, Entonces, claro. o sea, Esperemos que recupere. De hecho, a mí sí me gustó Tron Tron Legacy. Genesis. Yo no sé por qué. sí, no, es extraordinario Legacy, pero bueno, creo que Legacy, sí. Sí, disculpen regresando, la regresando. Sí. digresión. Regreso al carril. Viene ese llamado del héroe. O sea, es ¿dónde está mi exnovia? Y hasta el amigo le dice, güey, rompieron hace 2 semanas, güey. No, así como de, güey, ya déjala que Pues siga con su vida. Y él dice, no, tengo que rescatarla. todavía no acaba.
Pero Todavía no aparte, pues acaba de también nos estar. ponen las circunstancias, o sea, también está Sí, sí, fresco, sí. todavía está no resuelto, o sea, también es el tema, está no Sí. resuelto, porque si hubiera sido un, sabes que ya, pum, tengo a alguien más, que sí, más o menos le dice algo así, pero en realidad sabemos que no es cierto como audiencia, y él lo sospecha como personaje, pues no está resuelto, ahí falta algo. Y creo que eso también ayuda a comprometernos como audiencia a esa narrativa. Y en ese sentido, creo que Zombieland 2 hace un poco referencia a esto, ¿no? Pero en sentido contrario. Ajá. Cuando el personaje principal, no me acuerdo cómo era su nombre, era Tallahassee o el otro. el que es Jesse Eisenberg, ¿no? Exacto, No me que si acuerdo. no pasan 5 minutos y ya se consiguió otra. Sí. Sí, que puede pasar, o sea, dos tipos de personalidad diferentes, claro, sí. Ajá, y le dice la que era su chica, es como, güey, o sea, pasaron 2 días, no mames, o sea, qué pedo, ¿no? Muy Pero bueno, americano, güey, y del otro lado, pues es. exacto, ¿no? O sea, creo que es una referencia directa Sí, sí, sí. a Shaun of the Dead. Pues, sin duda alguna, sin duda alguna. Sí, sí, sí. Y entonces justamente tenemos estas metatramas, o sea, hay otra parte muy buena donde se encuentran con otro grupo de supervivientes y que aparte eran vecinos y también tienen su propia aventura de estamos intentando sobrevivir. Y como buenos ingleses, el único lugar seguro donde pasan todo su tiempo y creen que tienen mayores probabilidades de sobrevivir, pues es el pub local, El buen chasta, el Winchester. lo cual es muy cagado. Bueno, según este güey, todos así de, bueno, es como sí, güey, porque al menos allá hay un arma. Está allá y es como el Winchester, es una Winchester. Y así de, Sí, pero no mames, esa madre ni ha de funcionar, cabrón. Que incluso pero pues antes de que lleguen a eso, es que también hay una escena que ahorita me acordé que es muy buena, cuando están, o sea, también están bien pedos y salen los dos y salen a la calle y de repente están y sí. le sale el zombie y empiezan a cantar con él y es como, ¿por qué no se sabe las letras, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué idiota? Y se van y no se dan cuenta que es un zombie, pero pues justo este zombie lento, este zombie que apenas va, ¿no? Y que entonces pues ni cuenta se dan y se van, eso también es algo muy, muy cagado, por ejemplo. Es correcto. Y esta película justamente tiene el color rosa o el sabor fresa del corneto por su referencia a la sangre y los zombies. Sí, y creo que también es pertinente mencionar que justamente el juego de palabras de Shaun of the Dead viene directamente en homenaje a Dawn of the Dead de 1978, de nuestro señor de todos los muertos, George A. Romero, ¿no? Y pues bueno, no, o sea, también ahí hay un honor y una referencia al respecto. Sí, claro, no podían no hacerla, ¿no? Creo que si haces una peli de zombies, pues ahí está el guiño de mínimo. Sí, nuestro señor de todos los muertos. Sí, sí. Y pues bueno, creo que también hay otra de las cosas que destacan bastante de esta película, y bueno, creo que de todas, cada una tiene como su propio estilo, es la música. El soundtrack, de nuevo, también tiene un poquito de todo, bastante justo con esta nostalgia de los personajes. Están haciendo su scratching y el pedo, y el otro güey que dice, mañana me levanto a las 5, no mamen. El otro, sí, güey, pero acuérdate cuando nos fuimos de peda. Y sí, sí Sí, me acuerdo, pero fue hace 20 años. Y también como, o sea, estos también como reality checks de repente, entre justo el quién debería ser y quién eres, y que hasta el final pues vamos viendo cómo este personaje lo va logrando hasta cierto punto, ¿no? A pesar de todas sus deficiencias. y algo que debemos de ver, que justamente por eso marca la trilogía, y ahorita vamos a pasar a la segunda, que sería el sabor vainilla. En las tres películas hay temas muy puntuales, ¿no? Uno de ellos es la amistad masculina, o sea, lo que es ser amigos, o sea, lo que significa ser un amigo. Por otro lado, este reto de la madurez emocional, porque todos los personajes de las tres películas son emocionalmente inmaduros y tienen a través de retos tener una evolución. Por otro lado, es el rechazo a la adultez, el de que por qué el ser adulto significa ser una persona seria y cuadrada. Claro. Y justamente también hay pequeñas críticas sociales, ¿no? O sea, hay una crítica social en cada una de ellas, de manera sutil. No, no tan sutil, porque en Shaun of the Ah, Dead, bueno, justo con el final de los zombies que sí, los sí, ponen sí. a jalar carritos y cosas así, es de, güey, no, Bueno, es sí. como, no Ya se mames. transforman en el espectáculo, ¿no? Y de hecho Que ese lo espectáculo, por tienen. ejemplo, lo pasamos a Black Mirror y es la Sí, misma sí, sí. chingadera, güey, ¿no? O sea, que refleja más de quien lo está viendo y de quien lo hace que de los que participan en él.
hablando de la referencia directa del Amanecer de los Muertos, justamente crítica en ese sentido de George A. Romero era que aún muertos nosotros regresamos al centro comercial. Sí. Los zombies aún muertos iban al centro comercial, ¿no? Entonces es como, pues, ¿por qué se siguen congregando en el centro comercial si ya están muertos, ¿no? Nos habla de que nosotros somos una sociedad consumista zombificada, ¿no? Y vamos a ir a comprar cosas porque, pues, así tiene que ser, ¿no? Entonces, creo que, o sea, siempre hay una crítica social, no en todas las películas, pero las de zombies sí suelen tenerlo, ¿no? Justamente 28 días después tiene cuando van al súper y se abastecen y deja el personaje la tarjeta de crédito, ¿no? Cóbrate, güey, ¿no? O sea, Ajá. Así como Me de, vale madre, sí. date. exacto, ¿no? Ante una economía que ya cayó y que justamente pone en evidencia que pues, el sistema económico está sostenido solamente con nuestra voluntad, ¿no? O sea, nada más porque nosotros decidimos que pues las cosas valen eso y ya, listo. Y pues bueno, pasamos a la vainilla o el color azul por los uniformes policíacos y nos referimos a Hot Fuzz, que Hot son estos Fuzz. oficiales. Sí, cómo no, que aquí es muy cagado porque pues el otro, aquí ya es como también a nivel de visual, digamos, pues Simon Pegg en el otro pues era este zombie, este personaje que va evolucionando, pero acá empieza siendo una hostia, o sea, luego los arresta y todo, pero a todo el mundo le cae en el pinche hígado y lo mandan así al pueblo más alejado de la viña del señor. Sí, a que se aburran, ¿no? Que se quede ahí como, ¿ahora qué voy a hacer? Papeleo, güey. Así de, está bien, toma. Como el peor castigo que le puedes dar a alguien que le gusta la acción y que tiene como ese Sí, sentido claro. moral de cambiar las cosas. Que eso pasa mucho cuando alguien se quiere enfrentar al sistema o dice, es que el sistema sí puede funcionar, pero la misma mecánica corrupta te manda a la banca. Así es. Y que esta es más bien slasher movie. O sea, es una Ujú. slasher movie de comedia. Porque empezamos a ver así como, chinga, aquí hay cosas raras. Y entonces brinca luego digamos, su sentido arácnido y empieza a investigar y empieza así como, güey, está bien raro. Y los otros así como, eso pues, se resuelve solo, como poli, diríamos acá en México, como Sí. poli de pueblo de, pues ya se resolvió, se dio 6 balazos en la cabeza, así, chinga. Si vieran los procesos reales de detectives, ¿no? En Ciudad de México y todo ello, nada más hay que verlo, ¿no? O sea, la gran mayoría de los asesinatos seriales, de los asesinos seriales que han agarrado en Ciudad de México, los han agarrado de pura cagada. Y por alguien más que les dijo, yo lo vi, güey, no mames, salió lleno de sangre. Porque un viene lo agarró, no obedeciendo una investigación verdadera. Entonces, pues bueno, ¿no? Porque se brincó todos los protocolos habidos y No, o en flagrancia. Sí, en flagrancia, para decir, sí, lo vi, pues sí, lo tuve que arrestar. No, Entonces, pues, chale, tengo que hacer mi chamba. así es el tipo de situaciones que se encuentra este güey en este pueblo, que además es pueblo quieto Sí, pues lo que no. y pueblo chico, escándalo grande, entonces pues empieza a ver que hay un chingo de cosas raras y empieza a ver encapuchados y es como, chinga, ¿qué está pasando? Entonces también eso está chido porque te va en su llevando ahí los instinto misterios. policíaco empieza a purular. Lo cual fíjate que a mí se me hace una pena porque ahorita estaba revisando y no las puedes encontrar en ninguna plataforma. Nope. Los DVDs o los Blu-rays o algo. Nuevamente hablando de este como oscurantismo digital, ¿no? Donde lo que no está en las plataformas ya la gente no lo ve y no solamente no lo ve, obviamente no lo busca y entonces desaparece por completo. Compra en formato físico, su amigo se lo recomienda. Sí, pues hagan sus respaldos, porque al final del día también el formato físico se degrada en un chingo de tiempo, pero se degrada. Entonces ya teniéndolo en tu Pero compu, obviamente no lo compartan porque es otro tema legal diferente y busquen un abogado si tienen duda, pero su respaldo sí lo pueden hacer en su máquina y bien guardadito. ya me pasó un DVD que hacía buen rato que no veía, estaba borre presente y lo puse Y, 24 hours. Y no, o sea, sí ya trae errores, ¿no? Porque Sí. sí, exacto, y ¿no? sobre todo porque ya no va a haber más, o sea, ya dijeron. Sí, claro. Ya no va a Entonces, haber más, ¿no? Entonces eso vamos, preservación de la cultura para empezar, ¿no? Es otro tema, otra vez les pido una disculpa.
Igual y deberíamos de hacer un episodio sobre eso, ¿no? O sea, de qué se debe de conservar y qué no se debe de conservar. Sí, podemos enterrar a Emilia Pérez así Desde como ahorita, güey. con los cassettes de E.T. de Atari. No, porque entonces en 100 años, cuando descubran, Los esos deberían de arqueólogos, ser quemados, güey. O sea, los sí. arqueólogos dentro de 100 años van a decir, Voy a esto hacer eran los una dioses de... secuela de Emilia Pérez. Voy a hacer una No, secuela. no, no. Sí, no es desintegrarlo hacia el incinerador que no quede ni rastro, güey. Sí, exacto, pero así nuclear para que no queden ni enlaces covalentes. Oigan, y antes de que se me olvide, obviamente Hot Fuzz es una parodia y es un recordatorio de uno de los personajes más emblemáticos de la literatura inglesa, que es Sherlock Holmes. Sí. Entonces tenemos este mundo detectivesco donde tenemos policía o detective que todas las cacha y que justamente es como si a Sherlock Holmes lo mandaran al pueblo más perdido de Inglaterra. Ajá, y quieto y todo, y descubre una pinche conspiración ahí, de una secta toda enferma y que empieza a matar y los descubre y se enfrenta a ellos, ¿no? Y además, pues obviamente les da la vuelta como toda película ahí, porque es una especie de slasher, pero también es un poco de acción, porque al final el shootout, el tiroteo que se avientan, también está bastante rifado y pues estas escenas de amistad también, de nuevo, ¿no? Como decías, Borre, recalcando esta gran amistad entre ellos que se va formando. Al principio el otro como, puta, este cabrón es el más lento del mundo, güey, no, no cacha ninguna, pero es buen pedo y además pues sí se interesa por mí y sí lo salva por ahí en un par de ocasiones, entonces pues dice, bueno, órale va, no, pues eres mi bro. Entonces es muy buena. Esa pasó un tanto, o sea, Shaun of the Dead creo que sí tuvo más alcance Sí, en su totalmente. momento, o sea, Sí, 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 también por el fue la más momentum. exitosa de las tres. Sí, sin duda alguna. Porque además también, pues digo, venía de 2002, el 28 días después, sale el 2004, Shaun of the Dead, todavía estaba el ímpetu zombioso en Sí, esa época, de ese momento, de esa década. Los zombies siempre han vendido en realidad, ¿eh? Difícilmente le pierden. O sea, estoy hablando así desde ¿cómo se Juan of the Dead. Ay, el Juan de los Muertos, güey, está re buena también. A quien no lo haya visto, son zombies en Cuba, ¿no? Sí, ¿No? del Que pues es imperialismo ahí. yanqui. Exacto. Lo vemos también en las inacabables temporadas de Walking Walking Dead. Dead, que de No, ya hecho, acabó ahora sí, güey, ¿no? ahora sí, Ah, sí, ya Ya. acabó. Ahora hay spin-off que no se sostienen. Ajá, no. Pero Walking Dead ya acabó como tal. ahí sí, yo la dejé ver en algún punto donde hubo varios capítulos sin zombies. Dije, pues no, o sea, creo que ya nomás están ahí, pues, pajoteando, ¿no? Tiene muy buenos capítulos, tiene o Sí, sea, sí, sí, no, no, temporadas no. incluso extraordinarias, pero, o sea, al final ya era así como que, pues, ¿qué le metemos? No sé, güey, o sea, otra cosa, sí, ahora que suena un poviste, ¿no? O sea, vamos, ¿Sabes quién sí podría arruinar el género de zombies? Pues, Disney. sí, no lo retes, güey, no lo retes. Una película de zombies con Raquel Zegler y ¡pum! Adiós el Ajá, género. exactamente. A lo que voy es que justamente es un género muy rentable, ¿no? Entonces amamos los zombies porque nos recuerdan lo caduco que somos y lo caduco que es nuestra sociedad. O sea que se puede desmoronar por cualquier cosa. Pues eso lo hace un género muy interesante y sumamente rentable. La verdad es que aman los zombies todos los que van al cine y casi siempre son éxito, es que lo que te ¿no? iba a decir, Entonces, es tan rentable que Disney sí tiene sus películas de zombies, güey. Son zombies que cantan y son un pinche hitazo porque tienen 3, güey. Y acá a mi hija le encantan. Entonces, pues te puedo decir que existen 3 y que sí Ok. tienen un pinche jale mamón. Entonces, tan es así, güey, que lo puede hacer un musical y sigue siendo rentable. sí, Y claro, otro, es el punto sí, claro. de Shaun of the Dead. Y otro de los géneros justamente es el thriller policíaco, ¿no? De lo que trata la siguiente película. Y la tercera película es otro de los géneros que también tienen mucho, que son invasiones alienígenas o la ciencia ficción. Y nos referimos al Watson. color menta Sí, de sí. esta trilogía del Corneto, que es El fin del mundo. World's End. Que a mí en lo particular sí me gustó y me gusta bastante. Como que muchos fans ya incluso de la trilogía, como que no tanto.
A mí me gustó bastante, o sea, un poco el tema de ir a visitar todos estos bares, este güey con su... Porque aparte, pues hay bandas así, acá en México, hay un chingo de bandas así de, vamos a ponernos esa pinche peda igual que hace 20 años. Entonces, pues me lo imaginé igual, pero obviamente hablando inglés. Entonces, para mí fue muy En real, güey. British. O sea, bueno, muy real el setup, obviamente, pues los aliens y eso ya, Sí. eso es para otro programa, pero sí, o sea, creo que tiene ahí ese encanto de, pues bueno, cervitos, así como de, bueno, güey, es que hace un chingo que no sabemos de este cabrón, ¿no? Y era una bala, güey, era la pinche alma de la fiesta. Y verlo y decir, lo era y sigue pensando que todo es igual, ¿no? O sea, como es el, o sea, güey, y que también hay como una parte de, sí, hay cosas que se pueden rescatar, pero tampoco puede seguir siendo como el mismo cabrón irresponsable, vale verga de siempre, ¿no? Debo admitir que esta película yo no la vi, ¿no? O sea, sí, ¿Qué? no la vi, pues perdónenme, no puedo ver todo, Pasa, ¿no? ¿Qué? También, pasa. ni siquiera hasta hace poco tiempo sabía de su existencia. No, es que aparte, pues si no está en ningún lado, bueno, sí, yo me acuerdo que está en Prime en una de las suscripciones. El peor es que aparte eso es una mamada, o sea, Prime sí está jalando todo. Entonces dice, puedes ver la de Shaun of the Dead con una suscripción, creo que a Paramount, y la de World's End con una suscripción a otro canal. Es como, no seas mamón, güey. Y la segunda, Sí. no, güey, vete a la mierda. O sea, es como, Sí, Esa, fíjate que estoy viendo ahorita que sí está en Prime, pero solamente en Inglaterra. qué perros. O sea, volvemos a los DVDs por regiones. O sea, no se puede. sí, no, en ese Eso no es de sentido, Dios. la cultura tendría que ser de todos, ¿no? Digo, no llegar a extremos de piratería, pero sí de accesibilidad, ¿no? Entonces, pues, chale. Y fíjate que si tuviéramos esa accesibilidad, no tendríamos que recurrir a la piratería. Es correcto. Exacto. Más bien ese es el tema. Si fuera Ajá, libre, exactamente. pues, No es que recurramos a la piratería, no, nadie aquí ha hecho piratería jamás. no, nunca, no, pero si tuviéramos que hacer Pero piratería, conocemos de ella, pues sabemos que existe. O sea, también Sí. es como, no porque No. sepas que existen crímenes, eres un criminal. O sea, también no mames, ¿no? exacto, exactamente, ¿no? Entonces, pues, Pues no. sí, pero debo confesar, esa yo no la vi. Bueno, pues el chiste es que estos güeyes, está el güey este que era el alma de la fiesta, y le dice, vamos a hacer una última reunión, en eso, una ronda a 13 bares pues, de su localidad, de su county, de su condado, municipio, Y y su aldea. que nunca la terminaron, se quedaron creo que en el 6, no me acuerdo. Entonces dice, güey, vamos a hacerlo una última vez y este pedo. Entonces, pues ya convence a los otros 3 cabrones, ¿no? Que por ahí está el Hobbit, el actor del Hobbit, es uno de ellos. Pero bueno, es que dice, bueno, vamos a hacer esta gran peda. Entonces, pues ahí va, y dice, ay, se acuerdan de esa madre, se acuerdan de esto y no sé qué. Entonces van haciendo como esta parte también de nostalgia y el pedo, pues también, pues otros güeyes se van dando cuenta como, güey, o sea, también, no mames, o sea, no puedes estar, o sea, no puede ser exactamente igual que hace 20 años, o sea, vuelvo a ese tema de sí, hay una parte que está chido, ¿O sí? o sea, que hay, O sí, o sea, de irreverencia. No, veme, Sí, exacto. Y ese güey, veme, exacto. Y es como, pero no, güey, o sea, no me refiero a como, ve y hazlo, sino para, güey, o sea, no mames, ¿no? Yo mañana trabajo, mamón, y cosas así. Y otro, güey, pero solo es una vez. Entonces también vemos estas cosas también muy cotidianas, o sea, también de, pues, los demás güeyes trabajan o tienen como su jale y demás. Y de repente, pues, empiezan a tornar las cosas así como raras, ¿no? Es como, chinga. Y de nuevo, pues también el tema del alcohol como con Shaun of the Dead, de pues a chinga. Digo, en Shaun of the Dead ni cuenta se dan, pero aquí es como, a chinga, pues eso estuvo raro, ¿qué pedo con eso? Y las luces y la gente desaparece y pues de repente se les empiezan a quedar viendo y los empiezan a perseguir y entonces ya empezamos a llegar a esta segunda parte, digamos, de la trama, que es ancestrales. que después yo creo que es una plena consecuencia, la película esta, la que le siguió, ¿de quién? de ¿Cuál? ¿De Simon Pegg? Paul. Sí, claro. Sí, Sí. Ya, ok, sí, claro, ajá, sí. O sea, que también sale de un titular así súper escandaloso gringo, donde decía que un güey tuvo a uno de estos seres grises y estuvo conviviendo con él y en la ledera. O sea, y ahí lo tomó este Peck y dijo, güey, vamos a hacer nuestra Una propia. peli de esto. Ajá, claro. Que en general yo detesté mucho Paul hasta el mero final. El mero final es una maravilla, es una obra maestra, es una belleza, porque sale nuestra muy querida Sigourney Weaver como la cazadora de aliens. Entonces, como, sí. o sea,
salí del cine aplaudiendo, así como que esto es una genialidad, o sea, listo. Que pues al final Simon Pegg, pues ese es su jale, al final del día su estilo es el mame, pues, o sea, digo, ha salido en otras cosas, por ahí si lo recuerdan sale en Ready Player One, como el socio de Halliday, y bueno, entre otras tantas cosas. Es Incluso, un gran actor. y Sí, no, sí, incluso yo, o sea, bueno, no solo actor, sino yo diría también, o sea, artista, porque también por ahí en algún momento hay un juego de zombies, obviamente, que es muy realista, sus gráficos no son tan avanzados, pero que es muy realista. Entonces, él escribió un artículo para ese juego y fue como, está chido. Justo decía el tema de por qué para él el zombie rápido no debería ser zombie, o sea, como que ahí para él es otro Es género. otra cosa. Y fue muy interesante, o sea, también el tema justo que decía hacia el juego pues es que qué tal si dejaste la puerta, o sea, lo que te hace pensar también el género zombies es, ¿y si dejé la puerta cerrada? ¿Si le puse llave? ¿Si le puse el barrote? No me siguió nadie, porque al final es ese, o sea, no es de que digas, pues como ya, o sea, corres y pues, hay pinches lentos, ¿no? Y los dejas, que es como una de las críticas a los zombies lentos, de, ¿quién se puede morir por los zombies lentos? Es eso, güey. No la dejé y es como, sí, güey, no la dejé cerrada y entraron 40, güey, o sea, y no tengo armas, entonces valí madres, o sí tengo armas, pero disparas y vas a llamar a otros 100 o 200 o 1000, entonces ya también es el número de cuando se vuelve cabrón, y en el juego, en ese jueguito que luego les pongo como, creo que es Zomboid, si no me equivoco, vas viendo eso. Si disparas una vez, de repente ya tienes así la pinche horda y pues no les puedes ganar a todos, ¿no? Te rodean. Entonces, eso también es bastante interesante. Y bueno, en el caso de Edgar Wright, pues de la trilogía del Corneto, pues nos entregó joyas como Baby Driver, como Last Night in Soho, y más recientemente la revisión de Scott Pilgrim. Sí, exacto. Sí. Scott Pilgrim, que es todo un ícono de lo geek y que como bien dices, tiene una revisión en animación, pero con los mismos actores, según yo, ¿no? Ajá. Entonces, es una película extraordinaria que justamente condensa como todo esto, los juegos de baile, ¿no? Con cultura geek, y además sin hacer homenajes directos como sí lo hace Ready Player One, sino tomándolo y metiéndolo en la diégesis de su propia película, ¿no? Por cierto, un saludo a mi liga de exes. A mi liga de exes zombie. Sí. No lo sé, lo dijo el Doc. Porque luego pues, sí hacen liga y todo, ¿eh? Entonces, sí, claro. Eso está. Hacen akimbo. Cosas terribles de mí que les puedo contar para actualizarlos. Para que se den. Igual si entras a ese grupo, igual y hasta tú te caes mal, güey. Así, no mames. Sí, no, definitivamente. Odiémoslo. ¿A quién? Es a mí. Dale. Y pues esa fue la trilogía del Corneto. Es bastante divertida. Yo sí me la he aventado alguna vez así las 3 seguidas, vale mucho la pena, es muy palomera. En banda, pues está más chido porque pues, todos estamos cagados de la risa o así, o anécdotas, entonces eso también vale mucho la pena. Y también creo que metió mucho más el tema de poder hacer comedia hacia géneros de terror, vaya, ¿no? Como combinar estos géneros y poder jugar este tipo de cosas y crear este tipo de cosas, ¿no? Si quieren ver esta trilogía o alguna de estas películas en el Club de los 24 Cuadros, pues háganoslo saber en nuestras redes para que nos organicemos y compartamos, aunque sea en manera virtual, un poquito acerca de estas películas. Exactamente. Y pues la siguiente sesión del Club de los 24 Cuadros es el sábado 14 de junio. El viernes no, porque pues, es mi cumpleaños y pues ese día no se trabaja porque es sagrado. Van a beber. Exacto, por eso es tan sagrado que hay que tomar la sangre de Cristo en cuantía hasta volverse Cristo. O sea, reemplazas tu sangre con la sangre de Cristo. Y pues bueno, vamos a las recomendaciones. Para terminar, pasemos a la... Pues justamente yo quisiera recomendarles la última Misión Imposible, bajo el entendido que es muy mala película. Quisiera hacer la aclaración, ¿no? Para que no digan, no, el Doc nos recomendó una película que es muy mala. Sí, y que además sí tienes que saber mucho del knowledge de Misión Imposible, ¿no? Para que cuaje bien. Pero sí cumple con lo suyo, la verdad. Claro. Pues yo les voy a recomendar la de Diario de los Muertos, Diary of the Dead, creo que es la de George Romero.
que también Sí, es sí. bastante interesante. Ya también mete el tema de la tecnología, lo cual me gustó y ya tiene su tiempo, o sea, de que Como 20 años. sí, pero pues ya mete el tema de que quieren conectarse a internet, entonces eso también está chido, está interesante y pues de nuevo la crítica a por qué hacemos lo que hacemos incluso ahora y qué tan frágil puede ser como el tejido social si justo no lo fortalecemos entre personas. Entonces, Diary of the Dead de George Romero, bastante recomendable. Nada más para aclarar, se supone que en la diégesis de los muertos de George Romero, Diary of the Dead ocurre la misma noche que la muerte de la noche de los muertos vivientes, ¿no? Miren, No, Esa no en lo su sabía. propio. Sí, en su sí, en su universo. propio mundo. Ujú, No sabía, ahora me gusta más. ujú. Bueno, de mi parte, yo les voy a recomendar Los muertos no mueren. Si quieren entrarle, güey. nada más les voy a dejar Eddie Murphy, Adam Driver y Tina Swinton en un mundo de zombies. O sea, ¿qué más quieren? Y también el cazafantasmas. Por eso, Billy Murray. Bill Murray, sí, claro, perdón. Sí, Sí, sí. Sí, de Jim Jarmusch, una película extraordinaria. Qué gran película es Los muertos no mueren. Sí. Es correcto. Pues bueno, yo fui la versión de Roberto Uribe que está disfrutando su corneto. Yo fui la versión de Edgar Meritano Zombie. Y yo fui la versión de Balán Mendoza de otra dimensión o de otra galaxia o de una nave. Gracias y hasta la próxima. Ay. Celuloide. La otra perspectiva. My little friend. Celuloide. La otra perspectiva. Como lágrimas en la lluvia.